Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos, mis amados, la mejor y cordial bienvenida a este espacio Torá al instante desde Israel, Casa Integral. Aquí estamos en la familia de Adonai. Recuerden, es un privilegio servir a Adonai. Bueno, mis amados, pues hemos llevado unas semanas con temas realmente apasionantes y el de esta semana, cual más, igualmente muy, pero muy apasionante. Vamos a hablar, mis amados, respecto a lo que es la historia. Atención al concepto de la historia. ¿Por qué es tan importante la historia? Porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla y es necesario que conozcamos la historia. Así es que miraremos algunas definiciones básicas de historia, pero ¿la historia de qué? Pues vamos a hablar de nuestra historia como el pueblo hebreo. Hablaremos un tanto de la historia desde aquella época de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, lo que conocemos como las 12 tribus, y cuando hagamos una evaluación y un recorrido por todo el Medio Oriente, Egipto, Mesopotamia, Ur de los Caldeos, toda esta historia, como lo hicimos ya en las semanas anteriores, cuando hablamos del gnosticismo, el misticismo, el esoterismo, la Kabbalah y todas estas cosas, todo tiene su historia desde aquellos tiempos. De hecho, muchos siglos, incluso antes de la vida de nuestro amado Yeshua, la historia nos acompaña. Pero quiero dar comienzo a nuestra enseñanza de esta semana. Recuerden, nuestro tema va a ser durante la semana. Conozcamos más de cerca una historia pocas veces contada. ¿Cuál es? La historia de las 12 tribus de Israel. Vamos a conocer a nuestro pueblo. ¿Sabes tú a qué tribu perteneces? Podrías colocar aquí en el chat, sí, pastor, yo sé a qué tribu pertenezco. Y algunos me van a decir, yo pertenezco a la tribu de los aztecas, o de los caribes, o de los chipchas, o de los arahuap, o yo no sé. No, yo no estoy hablando de las tribus indígenas de Latinoamérica. Estoy hablando de la historia de las 12 tribus de Israel. Somos los hijos de Israel, somos la casa de Israel, por lo tanto, debemos pertenecer a una de esas tribus. Y esta mención la hago porque, entre otras cosas, también está muy de moda. Esto, cuando venimos a Torá, parece que hay cosas que se ponen de moda. Está de moda, y no sé cómo se ha convertido esto en una moda, hablando de todo un poco, que nos tomen una muestra de ADN, y con una muestra de ADN, supuestamente, nos establecen a qué tribu pertenecemos. Entonces ya he oído de varias personas que dicen, sí, yo soy de la tribu de Leví, yo soy de la tribu de Isaacar, yo soy de la tribu de Judá, yo soy de la tribu de aquí, yo soy de la tribu de allá. ¿A poco les gusta ser de la tribu de Simeón, por ejemplo? Pero todos quieren ser de la tribu de Leví, yo no sé cómo será. Ahora yo me pregunto, para hacer un estudio de ADN, por ejemplo, y yo no soy científico ni mucho menos, pero para hacer un estudio de ADN se supone que la única manera de probar científicamente una muestra de ADN positiva debe ser a través de un muestreo. Debe haber un patrón original en el que se establezca ese ADN y comparativamente con una muestra encontrar la igualdad. No soy científico en ADN, pero sí por lo menos en alguna época de mi vida tuve la ocasión de especializarme en el área de criminología
por ejemplo, en el tema de la grafología y en el tema de la dactiloscopia, el estudio de las crestas papilares. Y evidentemente, aquí yo puedo establecer que hay una identidad, la identidad que me hace único, soy único, por favor dígalo conmigo, soy único. ¿No le parece que eso es grandioso, que seamos únicos? Yo soy único, nadie como yo. Y tú eres único, nadie como tú. Entonces podemos establecer nuestra identidad dactilar, porque esta impresión dactilar que se origina en el cuerpo de la mami, en el vientre de nuestra madre, a partir del 6º mes de vida intrauterina, tal vez no tengamos un nombre o una razón social, perdónenme, pero tenemos una identidad dactiloscópica, dactilar. Y esta identidad de la yema de nuestros dedos estará presente de manera inmutable, es decir, que no va a cambiar, de manera perenne, es decir, a partir del 6º mes de vida intrauterina ya tenemos una identidad dactilar y se conserva un tiempo después de la muerte e incluso putrefacción de un cadáver. ¿Cuánto tiempo? Preguntarán ustedes. Pastor, ¿cuánto tiempo después de la muerte de una persona se podría establecer la identidad dactilar? Pues mi experiencia forense, y lo digo porque lo practiqué en exhumaciones cuando no conocía de Torah, pues pude encontrar en cuerpos que habían pasado 1 o 2 años sepultados, encontré los pulpejos de la piel y hacer la extracción de los pulpejos de la piel para posteriormente, al llevarlos al laboratorio, utilizar algún proceso químico y volver a recuperar la identidad dactilar. Es maravillosa la ciencia, es decir, es maravillosa la creación de Hashem, cómo logramos establecer en muchas ocasiones identidad, la verdadera identidad dactiloscópica de personas que llevaban tiempo aún después de su muerte. Ahora, obviamente no voy a entrar a una clase de criminología, no es mi tema hoy, pero por supuesto sí quiero resaltar esto en cuanto a la creación, a la grandeza de nuestro amado Adonai. Evidentemente todo dependerá de una condición de clima, de humedad, de muchos factores externos para que haya esta posibilidad. Ustedes saben que hoy los arqueólogos han encontrado los sarcófagos y han encontrado las tumbas de los reyes y muchas otras cosas, y han encontrado las momias debidamente embalsamadas, y al hacer la apertura de esos cuerpos que tienen, entre otras cosas, miles de años, se ha logrado establecer muchos factores, no solamente dactilar, sino de manera particular el estudio de osteología, que es el estudio de los huesos, la piel, las texturas de las fibras de las prendas que los envolvían. Todo esto es una manera de establecer identidad y de establecer por la fórmula del carbono la edad aproximada, 1000, 2000 años y más. Bueno, eso es parte de nuestra historia. Entonces, en el libro de Jeremías, acompáñenme por favor. Discúlpenme, tenemos en nuestro lugar de residencia en Carolina del Norte un clima bastante frío y el clima, la nieve y la temperatura tan baja me ocasiona alguna dificultad de garganta. Les pido por favor, excúsenme. Vamos a ir al libro de Jeremías, vamos a Jeremías. Y en el libro de Jeremías les pido, amados hermanos, que este texto bíblico de partida de esta semana sea grabado inmediatamente en tu corazón. Grábalo, proponte que hoy te lo vas a grabar de memoria. ¿Cómo lo aprendí? Yo le decía a mi amada esposa, por favor, pastora Pili, dime cuál es ese texto bíblico maravilloso que enseñaste un día que me impactó tanto, pero no pude recordar la cita. Y ella me decía, Isaías 54. Isaías 54. Y yo le decía, no, yo estoy en Isaías 54 y ese no es el texto. Isaías 54. Sí, que estoy en Isaías 54 y no es el texto. No es Isaías 54. Es Jeremías. Es Jeremías capítulo 50, verso 4. Jeremías.
Vamos a leerlo, hermanos, porque esta palabra es poderosa para que hablemos de historia. Acompáñenme, por favor. Hecha la introducción, vamos a la palabra. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Adonai, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá. Un momento, haga auditoría a esta lectura. Juntamente irán andando y llorando y buscarán a Adonai. ¡Qué maravilla! Estaba buscando mi Biblia Kadosh, que no la tengo aquí disponible a la mano, pero que usted sí la tiene. Por favor, léalo en el texto Kadosh. Si lo puede, por favor, envíemelo aquí a través del chat. Lo voy a repetir. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Adonai, vendrán los hijos de Israel. Un momento, los hijos de Israel, entendemos que Israel son 12 tribus. Pero aquí nos dice, los hijos de Israel, es decir, la casa de Israel, ellos y los hijos de Judá, es decir, la casa de Judá. Estamos hablando de la casa de Israel y de la casa de Judá, que vendrán juntos, juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Adonai. Entonces aquí estamos hablando que estas dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, estarán siendo una casa, una unidad, un ejad, y los dos en uno caminarán y andarán buscando a Adonai e irán caminando y llorando en búsqueda o en busca de Adonai. Sigamos con la lectura a ver qué nos dice más este texto. Preguntarán por el camino. Preguntarán por el camino. ¿Quién es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Yeshua HaMashiach. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Adonai con pacto eterno. Amén. Aquí tenemos que decir un poderoso amén, porque nos está indicando esta palabra profética del libro de Jeremías, capítulo 50, verso 4 o 5 en adelante, que la casa de Judá y la casa de Israel estaremos en una unidad buscando de Adonai, y entonces venid y juntémonos a Adonai con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Verso 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Verso 7. Todos los que hallaban, los devoraban. Y decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra Adonai, morada de justicia, contra Adonai, esperanza de sus padres. Huid de en medio de Babilonia, y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Y Caldea será para botín. Todos los que la saquearon se saciarán, dice Adonai. Miren, amados, si usted estuvo atento, amado hermano, que nos acompaña aquí en Torah al Instante, Israel Casa Integral, cada semana, si usted ha estado siguiendo las enseñanzas anteriores, como la última ocasión de semana, hablamos acerca de todo lo que tenía que ver con Kabbalah, misticismo, esoterismo, brujería, hechicería, sortilegio, adivinación, carta astral, zodiaco, consulta de muertos,
yerbateros, curanderos y todo lo demás. Si usted no vio ese programa de la semana anterior, mi amado hermano, le invito. Ven, conéctate aquí en este portal Radio Génesis 128 o en Israel Casa Integral y tómese un tiempo en casa y escuche las 4 programas, las 4 secciones de la semana anterior. Porque si usted notó en la historia de la semana anterior, hablamos en detalle de los conceptos de Caldea, Mesopotamia, Babilonia, Egipto y demás. Y concluimos que todos estos territorios para su época, tenemos que ubicarnos en el contexto histórico y geográfico de ese entonces, para concluir que eran pueblos dedicados a todo tipo de actividades esotéricas, místicas y demás. Ya lo concluimos, no vamos a entrar nuevamente allí, pero para que usted tenga una idea de qué tratamos durante esa semana. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque cuando venimos a Jeremías en el capítulo 50 para introducir nuestro tema de semana, inmediatamente nos dice esta palabra, obsérvenlo por favor, dice que Adonai en el verso 8 nos habla y nos dice, huid de en medio de Babilonia. Salid de la tierra de los caldeos. Recuerden, Ur de los caldeos, ¿de donde salió quién? Abraham, el patriarca, nuestro padre Abraham, ¿de dónde sale? Salid de esta tierra, dice Adonai, lech lecha, vete de tu tierra, de tu parentela. Vete de este lugar de idolatría, de paganismo, de misticismo, de cabalá, de hechicería, de brujería, de adivinación, de magos, de sortilegio, de adivinación. Todo esto ya lo vimos la semana anterior. Y aquí cuando leemos el verso 8 necesitamos comprender en la historia qué está pasando con este pueblo. Huid del medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos. Y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Por favor, mi amado hermano, si hoy en el siglo XXI, donde estamos ubicados para este tiempo, tú estás rodeado de enseñanzas y pastor, ya sé para dónde va y lo va a tener que repetir, lo voy a tener que repetir. Si tú estás enseñándote hoy a través de internet, amén, gloria a Hachem por todas estas enseñanzas que tenemos hoy disponibles en la internet. Pero si lo que tus oídos están escuchando es Torah mística, Torah esotérica, Torah de carta astral, Torah de horóscopo, Torah de zodiaco, Torah de misticismo, Torah de reencarnación, Torah de todo tipo de paganismo, mi amado hermano, la palabra nos vuelve a confirmar, nos lo dijo en Devarim y ahora nos lo dice en Jeremías. Y lo estoy leyendo en el Tanaj, para que no se diga es que en el Brit Hadash, como nosotros los judíos no leemos el Nuevo Pacto, o el Testamento Nuevo, o el Brit Hadash, nosotros solo el Tanaj. Pues aquí está en el Tanaj, no está en otro lugar, está en el Tanaj, en la Torah. Entonces dice, huid en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte, desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Entonces, si hoy estás todavía viviendo esta experiencia del pueblo de Israel, escuchando todo ese gnosticismo, por favor, huid. Dice la palabra, salgan de ella, pueblo mío, no pueden estar ahí, tus oídos, tu corazón no se puede contaminar. Entonces, ¿por qué es tan importante la historia? Porque no podemos volver a cometer el mismo error que nuestros amados hermanos de la casa de Israel y de la casa de Judá cometieron, como lo hemos visto en todos los textos bíblicos que Tanaj nos enseña. Pero pastor, entonces la casa de Israel cometió tantas barbaries. Sí, durante años, y hasta el día de hoy lo seguimos repitiendo. Seguimos con esa comezón de oír lo que no tenemos e involucrarnos en cosas que no tenemos que practicar. La Torah es Kadosh, Kadosh, Kadosh. La bendita palabra de nuestro amado eterno es santa. No tiene mezclas de ninguna clase, mucho menos con el esoterismo y cosas por el estilo. Entonces definamos la palabra historia para entender hacia dónde vamos en esta introducción. Recuerden que hoy es nuestro primer día, estamos en la introducción. Pero pastor, empezó la introducción un poquito como muy fuerte. Si eso es la primera parte, ¿cómo será la semana?
La historia, mis amados hermanos, es una narración verídica de los acontecimientos ocurridos y transcurridos a lo largo de los tiempos. Usted sabe que siempre decimos en el año tal, en el siglo tal, en el tiempo tal, y así aparecen los escritos, y la Biblia tiene esos tiempos históricos, por supuesto. ¿Por qué es importante entonces, mis amados hermanos, que hagamos un estudio bíblico, toraico, de las 12 tribus, de su historia? Porque en esta semana sería muy importante, o es muy importante, que esta enseñanza nos permita revisar el origen de los pueblos para llegar hasta nuestros tiempos, a la civilización del siglo XXI. ¿De qué manera y de qué modo consiguieron ser todas estas naciones hasta nuestros días pueblos extraordinariamente grandes y respetados? Para que nosotros conozcamos hoy a Israel desde 1948 como una nación, y a saber que la mayoría de los grandes premios Nobel de la historia científica corresponde al pueblo de Israel, para saber que muchas de las tecnologías que hoy utilizamos, como estos medios de comunicación, la internet, los satélites y cuantas cosas disponibles como el celular y muchos otros instrumentos, aún de guerra, vienen de la mano del pueblo judío. Para que consideremos que los pueblos judíos en cada nación donde se encuentran ubicados hoy son gente extraordinariamente próspera. Para que podamos concluir que si el país más poderoso del mundo, comillas, Estados Unidos de América, digo comillas porque ya hoy hay potencias tremendamente importantes, pero históricamente se considera a Estados Unidos la primera potencia mundial. Sin embargo, en aspectos económicos, creo que Estados Unidos está en una gran deuda económica con China, por ejemplo. No vamos a entrar ahí. Entonces, si esta potencia mundial tiene la segunda población más grande de pueblo judío del mundo, es decir, obviamente la primera población está en Israel, hablando de judíos. No todos los que están en Israel son judíos, por favor, téngalo presente. O sea, son israelitas, nacieron en Israel, pero no son judíos, no son de la tribu de Judá, ni mucho menos practicantes de Torá. Son judíos muchos que no practican Torá. O sea, tenemos que entender todo esto. Hay una comunidad que no es una gran mayoría de pueblo judío en Israel que son practicantes de Torá, y entre ellos está la comunidad, digamos, ¿cómo se llaman? Observantes, o más bien ortodoxos, pero eso no es la generalidad. En ese orden de ideas, si este país, que tiene una segunda población más grande de pueblo judío en América, capitalistas, poderosamente y solventes económicos, un día decidieran, de regreso a casa, nos vamos para Israel, pues mis amados hermanos, esta nación tan poderosa pasaría a ser un país extremadamente pobre, porque el capital y la fuerza económica la tiene el pueblo judío. ¿Cómo llegaron estos judíos que han pasado por destierro, que han pasado por holocausto, que han pasado por inquisición, que han pasado por guerras, por las cruzadas y por todo lo que ustedes se imaginen, y que el mundo entero les ha querido exterminar a lo largo de su historia? ¿Cómo pueden ser los premios Nobel? ¿Cómo pueden ser los hombres más ricos y caudalosos del mundo? O acaudalados, perdón. Caudaloso es un río. Acaudalados del mundo. Es la riqueza del castellano, ¿verdad? Caudalosos no, acaudalados. Millonarios, súper, hiper millonarios. Y cuando miramos la revista Forbes, por ejemplo, y miramos la actualidad económica, nos daremos cuenta que los primeros puestos de los hombres multimillonarios del mundo son judíos o genealogía judía, pero tienen que ver con Israel. Qué interesante esa historia. Entonces aparecen en internet o en las librerías algunos textos que dicen cómo ser rico según los judíos. 7 pasos para enriquecerse según el pueblo de Israel. Cómo los judíos alcanzaron la riqueza. Y entonces uno dice, este es un libro que hay que comprar y hay que leer. Yo quiero ser rico como lo son los judíos y convertirme en un capitalista, en un millonario como lo son los judíos. Y la respuesta es sencilla. ¿Cuál? Nace
benishma. ¿Qué es eso, pastor? Naashe benishma. Esa palabra grábela en su corazón. Naashe benishya. Yo he tenido que estarla repitiendo para poderla compartir. Naashe benishma, que significa haremos y escucharemos. Lo acabamos de ver en el parashá de Mishpatim. Obediencia. ¿Usted quiere saber cuál es el secreto? Dice Josué capítulo 1, verso 8, que dice: si tú meditas en este libro, en la Kadosh Torah meditas, de día y de noche, y haces conforme a lo que en él está escrito, entonces yo, Adonai, dice Adonai, haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros entendemos qué significa sedaká, dar en la misericordia al necesitado, al huérfano, a la viuda, es importante, al extranjero. Cuando nosotros entendemos lo que es el gesed, la bondad, la justicia, cuando nosotros entendemos el cumplimiento del templo, por favor suscríbalo en alguna parte de su agenda, el templo, el protocolo, la liturgia del templo. Oh, por favor, tenemos que aprender a conocer el templo. Y cuando aprendemos a conocer el templo, el Mishkan, el Bet HaMidrash, cuando lo conocemos y obedecemos, entonces todas estas bendiciones que tengo vendrán para ti, y bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir, y bendito serás en el campo y bendito serás en la ciudad, y bendita será tu alacena y bendita será tu hogar, tu familia, tu hogar, tu matrimonio. Bendiciones, 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 bendiciones. Si me obedecieres y escuchares atentamente mi voz y cumplieres con todo lo que está escrito en este libro llamado nuestra Kadosh Torah, el manual de vida, el manual de instrucciones. Maravilloso, pastor. Amén. Entonces, no es tanto que leamos un libro y con ese libro solucionamos el problema. El libro que hay que leer es la Torá, el manual de vida. Ahí está la obediencia. Yo les estoy resumiendo el libro en una palabra: obediencia. Pero como nos cuesta tanto obedecer, entonces vemos que estos pueblos llegaron a tener una grandeza y ser un pueblo respetado. Pero la pregunta es, ¿quiénes fueron entonces los hombres que a lo largo de toda la historia de la humanidad hicieron parte de ella y formaron este resultado hasta nuestros días? Al mismo tiempo, la historia nos da a conocer muchos desastres y errores cometidos por los pueblos. Errores que cometió el pueblo de Israel son impresionantes. Cuando leemos los parashá de cada semana, a mí me sorprende ver cómo el pueblo de Israel se quejaba, el pueblo de Israel se levantó contra Moshe, el pueblo de Israel se levantó contra Aarón, el pueblo de Israel levantó el becerro de oro, el pueblo de Israel dijo haremos y obedeceremos, y de eso no ocurrió nada. Era un pueblo rebelde, era un pueblo contumaz, era un pueblo de pleito, de contienda. Tenemos hambre, tenemos sed, ¿por qué nos trajiste a este desierto, Moshe? Buscaremos otro líder que te reemplace. ¿Quién te nombró a ti? Nosotros mejor regresaremos a Egipto, allí éramos esclavos y creo que la pasaríamos mejor. ¡Qué pueblo! ¡Qué pueblo! Un pueblo que no era pueblo, pero que Hachén le permitió ser pueblo. Entraron a Egipto como una familia con hambre. Venían de la hambruna de la época del tiempo de José. Usted recuerda la historia. Y entraron hacia Egipto con 70 personas. Allí estaba Jacob y sus 12 hijos, más sus familias, y los recibe nada más ni nada menos que Joseph, el virrey de Egipto, y ellos no le reconocen, porque en esa tipología de Yeshua, hasta el día de hoy, muchos no reconocen a Yeshua HaMashiach. Entonces, esa historia necesitamos conocerla. Esa historia nos da a conocer, repito, cuántos desastres. ¿Por qué razón el pueblo de Israel, que permaneció en la tierra de Gosén disfrutando de
todos los privilegios, en una tierra que no es su tierra, en un pueblo que no es su pueblo, en una cultura que no es su cultura, en un idioma que no es su idioma, pero allí Hashem Adonai, Eloheno Adonai Echad, allí los guarda, los cuida, los protege, les provisiona y los coloca en un lugar de privilegio. Eso es nuestro amado Adonai. Sin embargo, la historia nos contará cómo en el relato muchos de ellos terminan asimilándose, igualándose, poniéndose de tú a tú con el pueblo egipcio en sus prácticas, vinculándose en sus vidas familiares o matrimoniales con hombres, mujeres con hombres egipcios y hombres israelitas con mujeres egipcias. Y viene todo ese proceso de contaminación, de asimilación. Y entonces nos preguntamos, ¿y cómo pudo ser que nuestro amado pueblo de Israel, el pueblo escogido de Hashem, como lo leímos en la palabra, ustedes serán mi pueblo? Permítame lo leo porque esto me parece que viene muy importante a nosotros hoy para este tiempo. Observen esta preciosa palabra, tan extraordinaria que dice el Eterno. Permítame llegar un momento al texto, acompáñenme por favor. Dice la palabra: ahora pues, estoy en el libro de Shemot, en el capítulo 19, verso 5. ¿Qué dice esta palabra? Léalo conmigo. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mis ordenanzas, mis mandamientos, mi pacto, entonces ustedes serán mi especial tesoro. ¡Oh, aleluya! Somos el especial tesoro de Adonai sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Vosotros me seréis un reino de hombres kadosh y gente santa, gente kadosh. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Adonai había ordenado. Y todo el pueblo dijo: haremos y escucharemos, conforme a lo que las palabras de Adonai ha establecido. Sí, Señor. ¿Cómo no? Desde luego que claro que sí. ¿Cómo no? Entonces vemos que la historia, mis amados hermanos, comprende una división muy importante. Hablando de la historia en el contexto general. La historia se divide en lo que conocemos como la historia antigua, posteriormente una historia media y, por supuesto, una historia moderna y finalmente una historia contemporánea. Y esto es tan importante, hermanos, porque cuando presentamos una enseñanza bíblica o toraica, tenemos que establecer los tiempos, tenemos que hacer una línea de tiempo y establecer en qué época ocurrió esto, en qué punto geográfico de la tierra ocurrió esto, y así no estaremos confundiendo ciertas palabras de la Biblia que las interpretamos a nuestra manera en la historia moderna o contemporánea sin tener en cuenta que es una historia antigua o de la Edad Media. A ver si puedo mencionar un ejemplo. Que las mujeres no pueden predicar, la historia típica del nivel 2. Que las mujeres no pueden predicar. ¿Por qué? Porque en el libro a Corintios Pablo dijo que las mujeres no prediquen. No, momentico, por favor, bájamele un momentico el volumen, haceme el favor. Esa es una porción entregada a una quejilá en particular, en una ciudad particular, en Corintio, donde se estaban ocurriendo unos desmanes, unos desórdenes, y Pablo exhortó a esa congregación y les dijo, para que no tengamos estos problemas y tengamos estas fornicaciones y esté pasando todo esta situación, pues por ahora las mujeres, por favor, no usen esto, no se coloquen esto, no hagan esto, y de esa manera evitaremos las tentaciones. Pero eso no fue una palabra que Hashem le dio a la iglesia, obviamente, entendiendo que pues en ninguna parte las mujeres pueden estar haciendo uso de escenas o de vestuarios o de cosas que sean anatema o de provocación. Por favor, eso lo entendemos con absoluta claridad. Pero tomamos textos
sin el contexto ni histórico, ni cultural, ni mucho menos desde el punto de vista escritural. Por eso, hasta nuestros días hablamos de esa manera. Entonces, la historia antigua comprende los hechos ocurridos desde la creación en el libro de Bereshit hasta más o menos considerando el año 476 de lo que se llama como la era cristiana, en que los pueblos germánicos destruyeron el Imperio Romano de Occidente. Primera parte. La historia antigua se subdivide en la historia de, preste mucha atención, en la historia de Oriente, en la historia de Grecia y en la historia de Roma. Hermanos, si no tenemos claros estos conceptos entre los imperios de Grecia, los imperios romanos y todo lo que está sucediendo en este entorno de Oriente, entonces probablemente estemos hablando en una historia totalmente fuera de contexto. Miren, hermanos, hagan este ejercicio, por favor, ayúdenme usted allí en el chat. Gracias a mis discípulos que nos acompañan aquí en Torah al Instante y gracias por participar. La fecha de 1492, una fecha histórica para nosotros los hispanoparlantes, tanto para España como para nosotros. Vamos, para España, vale, pues para ustedes también. Y para nosotros en América, por favor, 1492, 12 de octubre, ¿qué representa? Escríbalo por favor en el chat. Recuerdemos un poquito de esa historia. Esa historia que no tiene mucho tiempo. A ver, hagamos una matemática y permítanme hacer aquí una matemática sencilla. No la puedo hacer manualmente, mi mente no me ayuda para eso, pero yo voy a tratar de hacerla con la tecnología de un momento. Permítame, por favor. Estamos en el año 2022 en este calendario. Pero en 1492 se ocurre lo que conocemos como el descubrimiento de América. Y en 1492, ¿qué ocurre? ¿Cuántos años tenemos de 1492 al 2022? Tenemos 520 años. 520 años. Mis amados hermanos, la historia de nuestros pueblos en América Latina o Hispanoamérica tiene 520 años. ¿Por qué menciono esto? Porque, mis amados hermanos, en la historia, nuestros hermanos de la casa de Israel, hoy representados con el pueblo judío, la casa de Judá, que está vigente hasta hoy, tienen más de 2500 años en la Torá. Entonces, si nuestros hermanos de la casa de Judá, que Hashem ha permitido que nos guarden su Kadosh Torah hasta nuestros días y que gracias a ellos hoy podamos tener un Seder de Shabbat, un Seder del templo, un Seder de Yom Kippur, un Seder de Rosh Hashanah. Tienen 2500 años o más. Entonces, ¿por qué pretendemos nosotros de 520 años para acá, pretender que hoy nosotros los que tenemos 10, 20, 30, 40 años en Torah, queremos cambiar los calendarios, queremos cambiar las palabras, queremos hacer nuestros propios seder? Por favor, mis amados, la historia, por favor, la historia. Y la historia se respeta. Nosotros no somos quienes para cambiar la historia. La historia está escrita, hechos verídicos ocurridos, y no pretendamos nosotros inventar la rueda, que ya hace mucho tiempo la rueda fue inventada. Alguien me averigua por favor ahí en el chat cuándo se inventó la rueda, porque ese sería un dato importante. ¿Cuándo se inventó la rueda? Entonces, la historia antigua de Oriente comprende la historia de los pueblos que florecieron antes de los griegos. A saber, ¿quiénes? Los pueblos hebreos. Por favor, subraye esta información. Los pueblos de la casa de Israel. Los egipcios, los asirios, los medas, los persas, los babilonios, los fenicios, los indonesios y miren qué interesante la historia, los chinos. No pierda de vista, amado hermano, por favor, en esta enseñanza, la importancia histórica de la cultura china. Cuando tengo la ocasión de ver la cultura china, me encanta la cultura oriental.
me parece extraordinaria. ¿Cómo se llama? Su educación, su cultura, sus principios. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Bueno, se fue el promo, se disparó el promo en buen tiempo. Mis amados, usted probablemente ha tenido la oportunidad de ver algunas películas orientales. Hay mucho de esto en YouTube y cosas así. Cuando usted ve un tipo de película oriental, notará cómo los productores de estas películas son gentes que nos enseñan principios, valores, pero también nos dan a conocer su historia. Una historia en la que hay mucha malversación, los gobiernos, corrupción, muchas cosas. Pero usted no encontrará, casi que en un 99%, no encontrará películas orientales, por ejemplo, coreanas, que tengan escenas, perversión y sexo. Es impresionante. Todo lo contrario, muy limpias. Es que a veces ni siquiera un beso de un varón con una mujer, ni siquiera eso. Hay pureza en esas series. Y esto tiene que ver con la historia y tiene que ver con la cultura que estoy mencionando de Oriente. Lo menciono no para que usted se ponga a ver películas ahora, sino quiero decirles, amados hermanos, que una película de Occidente, de nuestras culturas occidentales, para que se venda, para que se vea, para que tenga éxito, el 90% del contenido es perversión, sexualidad, homosexualismo, lesbianismo, muerte, violencia, masacres, hurto, etc. Entonces, el aspecto histórico y el aspecto cultural es lo que incide en el pensamiento de tanta juventud hasta nuestros días. Entonces, la historia particularmente de estos pueblos, repito, los hebreos, los egipcios, los asirios, los medos, los persas, los babilonios, los fenicios, los indonesios y los chinos, ¡oh, qué maravilloso! Ahora, la historia de Grecia, que empieza con la fundación de las primeras colonias en este país, en Grecia, se extiende hasta la dominación romana sobre ellos. La historia de Roma, que es sorprendente, hermanos. Si no conocemos la historia romana, no entenderemos los principios aún del derecho y de la constitución política de nuestros países. La gran mayoría de nuestros códigos legales, penales, civiles, administrativos, entre otros, son de origen absolutamente romano. De hecho, una de las enseñanzas o de las primeras prácticas que se estudia en la carrera del derecho, no sé, hablo en Colombia, pero sé que si hay alguien de Ecuador, de Bolivia, de México o otros países, Chile, por favor, Argentina, recordarán que una de las primeras lecciones que se estudia en la carrera del derecho, en la abogacía, es justamente el derecho romano. El derecho romano. ¿Por qué? Porque hasta nuestros días juega un papel definitivo en el derecho penal, repito. Si nosotros vamos a nuestros textos bíblicos, una buena parte de su contenido tiene que ver con la historia de Roma. La pastora Pili está preparando justamente ahora, en este mismo instante, una enseñanza maravillosa, va a ser impactante, que tiene que ver con la muerte, el juzgamiento, el juzgamiento de Yeshua, su condenación a muerte y, por supuesto, su proceso de crucifixión. Desde el punto de vista del derecho, aún del derecho romano, en qué se omitió y de qué manera se violó ese derecho romano. Entonces, la Biblia también nos enseña las características del derecho romano. Extraordinario. Ahora, la historia de Roma comprende los hechos ocurridos desde la fundación propia de esta ciudad, 753 años antes de nuestro amado Mashiach.
hasta en el fin de los tiempos antiguos, es decir, hasta el año 476 de lo que se conoce como la era cristiana, o mejor después de Mashiach, cuando el imperio de Occidente fue destruido por los bárbaros, que repartieron sus despojos. Los tiempos antiguos se prolongan hasta finales del siglo V. Por favor, esto es impresionante, porque ahora si nosotros buscamos la manera de establecer en qué tiempo inició la iglesia, en qué tiempo se encontraron y se tradujeron los manuscritos, en qué tiempo se estableció el concilio de Nicea, en qué tiempo se nos tradujo la Biblia, en qué siglo, en qué época se habla de todos estos contextos. Bueno, la historia nos revelará cosas que nos sorprenderán. Los tiempos antiguos entonces se prolongaron hasta finales del siglo V de lo que se conoce como la era cristiana después de Yeshua, porque entonces es cuando desaparece la sociedad pagana para dejar el terreno libre a la que hoy conocemos como la acción civilizadora de lo que conocemos como la iglesia. La iglesia entonces toma un lugar, ocupa un papel, un poder. La iglesia se impone con armas, con violencia, con muerte, con muchas circunstancias. La iglesia empieza a tomar una jerarquía y desde ese momento empieza a reinar por su doctrina y sus principios de moralidad, entre comillas. La historia de la Edad Media se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la disolución del Imperio de Oriente la toma de Constantinopla por los turcos, y comprende los hechos ocurridos desde el año 476 hasta el año 1453. La historia moderna empieza con la toma de Constantinopla por los turcos y se extiende hasta lo que fue la Revolución Francesa, o sea, en el año de 1789. Ya estamos hablando de tiempos muy actuales. Y por fin, la historia contemporánea se refiere a los hechos verificados en el mundo desde la última fecha hasta nuestros días. Por tal razón, la historia debemos resumirla en dos aspectos: una historia de carácter religioso y una historia de carácter profano. Esos dos aspectos es como nos enseña la Torá, del oculto, de la oscuridad a la luz, de lo profano a la santidad. Cuando se habla de la historia religiosa, se refiere a los hechos que tienen relación inmediata con el conocimiento y la cultura del Dios Adonai. Y la profana se refiere a lo que se trata de todos aquellos acontecimientos de la oscuridad, del paganismo y de la idolatría. Entonces, a su vez, la historia religiosa se subdivide en dos, en lo que es la historia sagrada y la historia eclesiástica. Miren qué tema más interesante. La historia sagrada se fundamenta en lo que es la escritura. Por favor, dígalo conmigo: en lo que escrito está, la palabra de Adonai, que narra los hechos religiosos acaecidos desde la creación del mundo hasta el establecimiento de lo que hoy conocemos como la Cajal, la iglesia. Y la historia eclesiástica es la historia de la iglesia desde la fundación hasta nuestros días. Recuerden, en la época de Yeshua no existía el cristianismo. El cristianismo surgió mucho tiempo después. Yeshua no fue el primer cristiano. Por favor, quitémonos esas expresiones de nuestros conceptos. Ni fue cristiano Yeshua, por favor. Ni él vino a fundar una iglesia cristiana, de ninguna manera. Entonces, por su extensión, la historia profana se subdivide en tantas ramas como el conocimiento humano así lo permita. Es decir, puede ser política, militar, literaria, artística, científica, etc. Por su extensión, la historia puede ser en general particular, genealógica, biográfica y monográfica, según se ocupe de todos los pueblos, de una sola nación, de una familia, de un individuo o de un acontecimiento en particular. Entonces, los antiguos no conocían más que 3 partes del mundo: Europa, Asia y África. Interesantísimo
e importantísimo, porque cuando leamos los textos bíblicos entenderemos que, y lo vimos la semana anterior, que no existía el norte, el sur, el este y el oeste, solamente existían dos puntos, el oriente y el occidente. ¡Oh, qué importante! Y por supuesto no estaba América en el mapa, para aquel momento estaba Europa, Asia y África. Los conocimientos sobre Europa se limitaban al mediodía, el centro y el noreste, y las otras regiones no las conocían más que de nombre. En Asia habían exploradores del oriente, del centro y del sur, y el resto les era totalmente desconocido o conocido solamente de oídas por algunas circunstancias en particular. Del África conocían bien la parte septentrional y vagamente las costas de las otras regiones por los viajes que realizaron algunos marinos, aunque no han dejado ninguna descripción de ellas. El mar más importante para los antiguos era el mar Mediterráneo, obviamente era lo que se conocía, y el mar interior, el mar que formaban los 6 mares principales, el mar Adriático, nombre derivado de Adria, una de las ciudades más antiguas que se hayan fundado a la orilla occidental del mar Jónico, al oriente de Grecia, el mar Egeo, aparecen en la Biblia, entre Grecia y el Asia Menor, el mar de Mármara, el Ponto, el mar Negro, y el mar de Azov, el mar Caspio, que recibía el nombre de Hircaniano por hallarse en Hircania, situada al sur de Hircania. Vamos a dejar este aspecto histórico y esta narrativa hasta este punto, porque en los minutos que me quedan, si me quedan algunos minutos, tal vez sí, unos pocos, vamos a hacer el ejercicio que siempre hacemos y que tardé un poco en hacerlo. En nuestro primer programa siempre mencionaremos el contexto bíblico. Voy a tomar los siguientes minuticos para hacerlo. Libro de Génesis, capítulo 49, verso 28. Todas estas son las 12 tribus de Israel. Y esto es lo que se les dijo, esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno los bendijo con la bendición que le correspondía. Sobre eso hablaremos esta semana. Libro de los Hechos, capítulo 26, verso 7. Que nuestras 12 tribus esperen alcanzar al servir fielmente a Adonai, noche y día, y por esta esperanza, oh Rey, soy acusados por los judíos. Mateo capítulo 19, verso 28. Y Yeshua les dijo, en verdad os digo que vosotros me habéis seguido en la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Libro de Shemot en el capítulo 39, verso 14. Y las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel. Eran 12. Conforme a sus nombres, grabadas, las grabaduras de un sello, cada una con su nombre conforme a las 12 tribus. Apocalipsis capítulo 21, verso 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y en ellas los nombres escritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Primer libro de Crónicas capítulo 27, verso 16. Y a cargo de las tribus de Israel estaban Eliezer, hijo de Sicri, jefe principal de los Rubeenitas, de los Simeonitas, Cefatías, hijo de Maaca. Apocalipsis capítulo 7, verso 4, y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las 12 tribus de los hijos de Israel. Libro de Éxodo capítulo 28, verso 21. Las piedras serán 12. Según los nombres de los hijos de Israel, conforme a sus nombres, serán las grabaduras de un sello, cada uno según su nombre, para las 12 tribus. Santiago capítulo 1, verso 1. Santiago, siervo de Adonai, y al Adón Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Apocalipsis capítulo 7, verso 5. A la tribu de Judá, sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000. Josué capítulo 3, verso 12. Ahora pues, tomad 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre por cada tribu. Lucas capítulo 22, verso 30. Que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel.
Josué 4:5, vamos a dejarlo aquí. Hay muchas más, pero hasta allí. Y Josué les dijo, pasad delante del arca de Adonai, vuestro Elohim, al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel. Mis amados, creo que el tema ha sido interesante, apasionante, una introducción a lo que vamos a avanzar en esta enseñanza de semana correspondiente a la historia de las 12 tribus de Israel. Hablamos entonces qué es la historia, cómo se origina la historia antigua, la historia moderna, la historia contemporánea, y observamos cuán importante es establecer estos principios para que cuando veamos algunos textos de la enseñanza podamos comprender entonces, como dijo Adonai a Abraham, Lej leja, vete de tu tierra, vete de tu parentela, a una tierra que te mostraré. Entonces miraremos la historia antigua, la historia religiosa y más adelante la historia eclesiástica para saber dónde estamos, por qué estamos y qué está pasando en esta historia contemporánea de la cual nosotros somos partícipes directos. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Continuaremos el día de mañana. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Israel Casa Integral. No olviden por favor compartir el video. No olviden por favor colocar ahí me gusta. No olviden por favor compartir sus mensajes. Son muy importantes para mí. Bienvenidos sus buenos comentarios. Por supuesto, hasta el día de mañana. Muchísimas gracias mis amados hermanos. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.